Josías, el rey niño que despertó a una nación. Tomado del libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Episodio 1, el trono del silencio. La sangre aún estaba fresca sobre las piedras del palacio. Los gritos de los conspiradores se habían apagado hacía apenas unas horas, pero el eco de la traición todavía vivía en los corredores del reino de Judá. Un niño avanzaba lentamente entre las sombras, tenía apenas 8 años, demasiado joven para comprender el peso de la corona y demasiado inocente para saber que estaba heredando un reino quebrado por la idolatría, el miedo y la violencia. Aquel niño se llamaba Josías y sin saberlo estaba a punto de cambiar la historia espiritual de una nación entera, pero la pregunta no era si podría gobernar. La verdadera pregunta era, ¿cómo puede un niño salvar a un pueblo que ya dejó de escuchar a Dios? Durante generaciones, Judá había olvidado el pacto. Los reyes anteriores llenaron Jerusalén de altares paganos, imágenes falsas y prácticas que destruyeron lentamente el corazón del pueblo. Las calles seguían llenas, el templo seguía en pie, los sacerdotes seguían caminando, pero espiritualmente la nación estaba muriendo. Y en medio de aquella oscuridad, un niño subiría al trono, un rey inesperado, un corazón distinto, un hombre que no cambiaría simplemente leyes, cambiaría conciencias. Lo que estás a punto de ver no es solamente la historia de un rey, es la historia de cómo una generación puede perderse y de cómo Dios todavía puede levantar luz desde las ruinas. Nos encontramos aproximadamente en el siglo VII a.C. El poderoso imperio asirio dominaba gran parte del mundo conocido. Las naciones pequeñas sobrevivían pagando tributos, obedeciendo e inclinándose. Judá todavía existía, pero había perdido algo más importante que el poder político. Había perdido su identidad espiritual. El abuelo de Josías, Manasés, había sido uno de los reyes más corruptos de Jerusalén. Construyó altares paganos, profanó el templo y arrastró al pueblo hacia décadas de decadencia espiritual. Después vino Amón, padre de Josías. Su reinado fue corto, violento, confuso y terminó asesinado dentro de su propio palacio. Ahora, un niño debía ocupar el trono, un niño rodeado de consejeros ambiciosos, sacerdotes divididos y una nación sin rumbo, la corona demasiado pesada. Las trompetas resonaron por Jerusalén, los ancianos del reino levantaron la voz y el niño fue proclamado rey. Pero nadie celebraba realmente. Las miradas estaban llenas de duda, algunos observaban con lástima, otros con oportunismo. Porque un reino dirigido por un niño era el escenario perfecto para la manipulación, Josías permanecía en silencio. Sus manos pequeñas apenas sostenían el peso de los símbolos reales y aún así había algo extraño en sus ojos, no arrogancia, no ambición, sino una profunda tristeza, como si pudiera sentir el sufrimiento escondido detrás de las murallas de Jerusalén. El palacio era hermoso, pero estaba lleno de sombras, consejeros corruptos, sacerdotes divididos, nobles que servían más a sus propios intereses que al pueblo. Josías escuchaba conversaciones en voz baja, nombres susurrados, traiciones ocultas. Todos querían controlar al nuevo rey, todos excepto unos pocos hombres fieles que todavía recordaban las antiguas palabras de la ley de Dios. Y fue precisamente allí, en medio de la corrupción, donde comenzó a crecer una pregunta dentro del corazón del niño. ¿Era posible gobernar sin convertirse en otro rey corrupto? El templo seguía en pie, pero ya no era el corazón espiritual de Judá. Las paredes mostraban abandono, los patios estaban descuidados, las lámparas ardían débilmente y la reverencia había sido reemplazada por rutina. Josías observó aquel lugar por primera vez siendo apenas un niño y algo dentro de él se quebró, porque entendió una verdad dolorosa. Cuando una nación se aleja de Dios, el deterioro primero ocurre en el alma y después en todo lo demás. Aquella noche Josías no pudo dormir. Escuchaba música pagana a la distancia, risas, fiestas, altares encendidos sobre las colinas y mientras Jerusalén parecía seguir viviendo normalmente. El joven rey sintió que algo estaba profundamente mal, no podía explicarlo todavía, pero el vacío espiritual de la nación comenzaba a pesar sobre él, porque incluso un niño puede conocer cuando un pueblo perdió el rumbo y quizá esa sensibilidad era precisamente lo que Dios comenzaba a usar.
el despertar del rey. Pasaron los años, Josías creció y mientras otros jóvenes nobles buscaban placer y poder, él comenzó a buscar respuestas. A los 16 años, algo cambió definitivamente dentro de su corazón. Las antiguas historias sobre David, las palabras de los profetas, los relatos sobre el Dios de Israel, todo empezó a despertar en él una hambre espiritual que no podía ignorar. No quería ser solamente otro rey, quería entender por qué la nación había caído tan lejos. En secreto, Josías comenzó a escuchar a hombres sabios, ancianos olvidados por el poder político, escribas que aún conservaban fragmentos de las antiguas enseñanzas, hombres que todavía temían a Dios. Ellos hablaban de un pacto, de justicia, de misericordia, de obediencia, y por primera vez en muchos años alguien en el palacio estaba dispuesto a escuchar. Pero mientras Josías despertaba espiritualmente, la idolatría seguía consumiendo al pueblo. Las colinas alrededor de Jerusalén brillaban con fuegos extraños, los altares paganos seguían llenándose y la corrupción espiritual avanzaba lentamente como una enfermedad silenciosa. Muchos ya no distinguían entre verdad y mentira, entre adoración y costumbre. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando el corazón humano se acostumbra a vivir lejos de Dios. Primero se pierde la sensibilidad, después se pierde la verdad. A los 20 años, Josías tomó una decisión. No cambiaría Judá desde discursos vacíos, comenzaría restaurando aquello que había sido olvidado, el templo, la adoración, la memoria espiritual del pueblo, pero lo que encontraría allí sería mucho más grande de lo que imaginaba. Las puertas del templo comenzaron a abrirse lentamente, el polvo cayó desde las vigas antiguas, los sacerdotes avanzaron con antorchas, y Josías observó el interior abandonado del lugar más sagrado de su nación. Pero oculto entre aquellas ruinas descansaba un descubrimiento que cambiaría no solo su reinado, sino el destino espiritual de Judá, un hallazgo capaz de sacudir al rey y de confrontar a toda una generación. Porque a veces el mayor peligro no es que Dios haya dejado de hablar, sino que nosotros hayamos dejado de escuchar. La historia de Josías no habla solamente de un reino antiguo, habla también de nosotros, de las veces en que el corazón humano se llena de ruido y olvida lo esencial, porque nadie se aleja de Dios de un día para otro. Sucede lentamente, con pequeñas decisiones, con silencios, con costumbres, con heridas no confrontadas, y mientras seguimos viviendo normalmente por fuera, el templo interior comienza a deteriorarse. Tal vez hoy luces fuerte frente a los demás, pero dentro de ti hay áreas abandonadas, áreas donde hace mucho tiempo dejaste entrar luz, y quizá esta historia no llegó a tu vida por accidente. Un niño heredó un reino destruido, pero decidió no rendirse a la oscuridad de su generación. Y ahora la pregunta queda delante de nosotros. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser restauradas? ¿Qué voces hemos escuchado más que la voz de Dios? ¿Qué parte de nuestro corazón lleva años cerrada, llena de polvo, esperando ser abierta nuevamente? Porque a veces la restauración comienza exactamente igual que comenzó para Josías, con una sola decisión sincera, con un corazón dispuesto a escuchar. Si esta historia habló a tu vida, suscríbete, activa la campanita y comparte este documental con quienes también necesitan volver a encontrar dirección espiritual en medio del ruido del mundo moderno. Y recuerda, algunas generaciones heredan oscuridad, pero siempre existe alguien dispuesto a encender nuevamente la luz. Episodio 2. El libro olvidado. Un grito rompió el silencio del templo. No era un grito de guerra, no era un ataque enemigo, era el sonido de un hombre aterrorizado sosteniendo un antiguo rollo cubierto de polvo. Durante décadas nadie lo había leído, durante años nadie siquiera preguntó por él, y ahora, escondido entre ruinas olvidadas, la palabra de Dios acababa de reaparecer frente a una nación que ya no recordaba cómo escucharla. Pero lo verdaderamente aterrador no era haber perdido aquel libro, lo aterrador era descubrir cuánto se habían alejado de él. Lo que estás a punto de ver es uno de los momentos más decisivos de toda la historia de Judá, un descubrimiento capaz de confrontar reyes, quebrar corazones y despertar una nación dormida, porque hay verdades que pueden permanecer ocultas durante años, pero cuando finalmente salen a la luz, nada vuelve a ser igual.
Y Josías estaba a punto de enfrentarse no solamente a la decadencia de su pueblo, sino también a la condición real de su propia generación. Corría aproximadamente el año 622 a.C. Josías ya no era el niño inseguro que subió al trono, ahora era un joven rey decidido a limpiar la corrupción espiritual que había consumido Judá durante décadas. Ordenó restaurar el templo, reparar sus puertas, reconstruir sus cámaras, purificar sus patios. Mientras los obreros trabajaban entre escombros y paredes deterioradas, nadie imaginaba que bajo el polvo del abandono descansaba un tesoro espiritual perdido hacía generaciones, lo que fue enterrado. Los obreros retiraron restos antiguos acumulados durante años de negligencia, madera podrida, utensilios olvidados, piedras caídas. Entonces apareció el rollo. El sumo sacerdote Hilcías lo sostuvo con cuidado, sus ojos recorrieron lentamente las antiguas letras hebreas y el silencio comenzó a llenar la habitación, porque reconoció inmediatamente lo que tenía frente a él. Era el libro de la ley, las palabras sagradas entregadas generaciones atrás, las mismas palabras que el pueblo había ignorado, olvidado, enterrado. Judá había aprendido a vivir sin la verdad. Las generaciones crecieron sin escuchar realmente las escrituras. Los niños aprendían costumbres, pero no principios. Los líderes mantenían ceremonias, pero no obediencia. Y lentamente el pecado dejó de parecer pecado, porque cuando la verdad desaparece, la oscuridad deja de sentirse extraña. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Una nación entera acostumbrándose a vivir lejos de Dios sin siquiera notarlo. Hilcías entregó el rollo al escriba Safán, y Safán caminó rápidamente hacia el palacio. Sus manos temblaban porque comprendía que aquellas palabras no eran simples registros antiguos, era un espejo. Y ese espejo revelaría el verdadero estado espiritual del reino. Josías aún no lo sabía, pero estaba a punto de escuchar palabras capaces de quebrar el alma de un rey, el corazón que se quebró. El salón quedó en silencio. Safán abrió lentamente el rollo y comenzó a leer palabras antiguas, advertencias, mandamientos, llamados al arrepentimiento, promesas de bendición para quienes obedecieran y consecuencias para quienes abandonaran el pacto con Dios. Josías escuchaba inmóvil. Cada frase parecía atravesar décadas de corrupción espiritual. Cada palabra revelaba cuánto se había apartado Judá. Y mientras la lectura avanzaba, el joven rey comenzó a comprender algo devastador. La nación no estaba simplemente debilitada, estaba espiritualmente perdida. Y entonces ocurrió algo inesperado. Josías rasgó sus vestiduras, no como gesto político, no como espectáculo, sino como señal de un dolor genuino, porque entendió que el juicio anunciado en aquellas palabras no era una amenaza vacía. Judá había rechazado a Dios durante demasiado tiempo y ahora las consecuencias comenzaban a acercarse. El salón permaneció en silencio, nadie se movía, porque por primera vez en generaciones un rey realmente estaba escuchando. El temor llenó el corazón del rey, no miedo al enemigo, no miedo a perder poder, sino temor de haber conducido un pueblo entero hacia la destrucción espiritual. Y quizá esa es una de las diferencias más profundas entre un gobernante orgulloso y un corazón verdaderamente humilde. El orgulloso ignora la verdad, pero quien ama a Dios permite que la verdad lo confronte aunque duela. Josías necesitaba respuestas. Necesitaba saber si todavía existía esperanza para Judá. Entonces envió mensajeros a consultar a Hulda, una profetisa reconocida en Jerusalén. Las calles parecían normales, los mercados seguían abiertos, la gente continuaba con sus rutinas, pero espiritualmente algo enorme acababa de comenzar, porque cuando la verdad vuelve a salir a la luz, nada permanece oculto para siempre. La voz profética. Hulda escuchó las palabras del rey, escuchó sobre el libro, sobre el temor de Josías, sobre la angustia del reino, y entonces habló. No suavizó el mensaje, no acomodó la verdad para agradar al poder, dijo que el juicio sobre Judá llegaría, porque generaciones enteras habían abandonado el pacto, pero también declaró algo inesperado. Dios había visto el corazón humilde de Josías, había escuchado su arrepentimiento y por causa de ello, el desastre no ocurriría durante sus días.
Aquella noche Josías permaneció despierto. Ahora entendía el verdadero peso de su misión. No podía cambiar el pasado de Judá, no podía borrar décadas de corrupción, pero sí podía decidir cómo viviría el presente. Y esa verdad sigue siendo real incluso hoy. Tal vez no podamos cambiar todos nuestros errores pasados, pero siempre podemos decidir qué hacer después de enfrentarnos a la verdad. En medio del templo, el rey se arrodilló, no frente a un ejército, no frente a consejeros, sino delante de Dios. Y allí ocurrió el verdadero punto de cambio de esta historia. Porque la transformación de una nación nunca comienza solamente con reformas externas. Comienza cuando alguien decide humillarse sinceramente, cuando alguien reconoce que necesita volver. Josías entendió algo que muchos gobernantes jamás comprenden. El problema más grande de Judá no era político, era espiritual. Muchos hoy viven igual que Judá, ocupados, distraídos, rodeados de ruido, pero lejos de la verdad. Y cuando finalmente escuchan una palabra que confronta su vida, sienten incomodidad, resistencia, temor, porque la verdad no solo consuela, también revela heridas, errores, orgullo, vacíos escondidos. Pero precisamente allí comienza la restauración, no cuando fingimos perfección, sino cuando permitimos que Dios confronte honestamente nuestro corazón. Un libro olvidado cambió el destino de un rey, y un corazón humilde abrió nuevamente la puerta a la esperanza, pero la pregunta permanece viva hasta hoy. ¿Qué verdades hemos enterrado bajo el ruido de nuestra vida? ¿Qué áreas de nuestro corazón necesitan volver a escuchar la voz de Dios? ¿Y qué ocurriría si decidiéramos abrir nuevamente aquello que llevamos años ignorando? Si este episodio habló a tu vida, suscríbete, activa la campanita y comparte este documental con quienes también necesitan reencontrarse con la verdad en medio de un mundo lleno de distracciones. Porque a veces la restauración comienza con algo tan simple como volver a escuchar. Episodio 3. La purificación del reino. Las llamas podían verse desde kilómetros de distancia, los altares caían uno tras otro, las imágenes de dioses falsos se quebraban contra las piedras y en medio del humo un rey avanzaba decidido a destruir aquello que durante generaciones había esclavizado espiritualmente a su pueblo. Pero limpiar Judá no sería fácil, porque los ídolos más peligrosos no siempre están hechos de piedra, a veces viven dentro del corazón humano. Después de descubrir el libro de la ley, Josías comprendió que no bastaba con sentir tristeza. La verdad exige acción y el joven rey iniciaría una de las reformas espirituales más radicales de toda la historia de Judá. No estaba enfrentando solamente estructuras corruptas, estaba luchando contra décadas de costumbres, miedo, idolatría y corazones endurecidos. Porque destruir altares externos es difícil, pero derribar los altares internos puede tomar toda una vida. Durante muchos años, Judá había mezclado la adoración a Dios con prácticas paganas de las naciones vecinas. En las colinas se levantaban altares dedicados a dioses extraños. Algunos buscaban prosperidad, otros protección, otros simplemente seguían tradiciones heredadas. La idolatría ya no parecía algo extraño, se había vuelto normal. Y cuando el pecado se vuelve costumbre, las personas dejan de notar cuánto daño produce. Josías sabía que restaurar el reino significaba confrontar precisamente esa normalidad peligrosa, rompiendo los ídolos. Josías reunió a los líderes de Judá, sacerdotes, escribas, ancianos, soldados, y delante de todos declaró que el reino volvería al pacto con Dios. Las palabras del libro de la ley serían escuchadas nuevamente. Los altares paganos serían destruidos, la idolatría terminaría. Algunos escucharon con esperanza, otros con miedo, porque las reformas espirituales siempre incomodan a quienes se beneficiaban del desorden. Las imágenes fueron derribadas, los altares destruidos, los lugares de culto pagano quedaron reducidos a ruinas. El sonido de piedras rompiéndose comenzó a extenderse por toda la nación. Muchos observaban en silencio, otros lloraban. Algunos se enfurecían porque aquello que las personas adoran termina convirtiéndose en parte de su identidad. Cuando un ídolo cae, también se sacuden las falsas seguridades del corazón. Josías ordenó que los restos fueran pulverizados hasta convertirse en polvo. No quería dejar rastros de aquello que había destruido espiritualmente al pueblo, porque entendía algo importante.
Lo que toleramos hoy puede esclavizar mañana, y las pequeñas concesiones espirituales con el tiempo terminan construyendo cadenas invisibles. Pero no todos celebraban las reformas. Algunos nobles estaban molestos, ciertos sacerdotes perdían influencia. Muchos ciudadanos extrañaban las prácticas antiguas que ya formaban parte de su rutina, porque incluso cuando la verdad aparece, no todos quieren cambiar. Y esa sigue siendo una de las luchas más profundas del ser humano. Preferimos muchas veces una mentira cómoda antes que una verdad que nos obligue a transformarnos. El rey que caminó entre ruinas. La reforma no se detuvo en Jerusalén. Josías viajó incluso hacia territorios del antiguo reino del norte de Israel, lugares marcados por décadas de idolatría y destrucción. Allí encontró ciudades heridas por la guerra, el abandono y el colapso espiritual, ruinas silenciosas, altares vacíos, pueblos quebrados. Era como mirar las consecuencias visibles de generaciones alejadas de Dios, y mientras avanzaba entre aquellas ruinas, el rey entendía una verdad dolorosa. Toda nación cosecha eventualmente aquello que decide sembrar. En Betel, Josías ordenó destruir uno de los altares más representativos de la idolatría de Israel. Aquel lugar había desviado espiritualmente al pueblo durante generaciones y ahora caía finalmente reducido a cenizas. No era solamente una reforma política, era un intento desesperado de sanar la memoria espiritual de una nación. Aquella noche, lejos del palacio, Josías permaneció despierto observando el cielo. Las reformas avanzaban, los altares caían, pero él sabía que destruir estructuras externas no garantizaba un cambio verdadero, porque el corazón humano puede abandonar un ídolo y construir otro diferente mañana. Y quizá esa es una de las preguntas más difíciles de nuestra propia vida. ¿Qué cosas ocupan hoy el lugar que solo debería pertenecer a Dios? El pueblo es confrontado. Josías convocó al pueblo entero, ancianos, mujeres, niños, sacerdotes, soldados, y delante de todo leyó nuevamente las palabras del pacto. La multitud escuchaba en silencio. Algunos bajaban la mirada, otros lloraban, porque la verdad tiene poder para despertar incluso corazones dormidos durante años. Y por primera vez en mucho tiempo, Jerusalén estaba escuchando. El rey hizo un pacto delante de Dios, seguiría los mandamientos, buscaría obediencia, caminaría con fidelidad. Y el pueblo respondió uniéndose a aquella decisión, pero la verdadera batalla apenas comenzaba, porque es posible emocionarse por un momento espiritual y aún así regresar después a los mismos cariños antiguos. La transformación genuina necesita algo más profundo que emoción, necesita perseverancia. Josías comprendió finalmente algo crucial: los altares destruidos no eran el verdadero enemigo, el verdadero problema estaba dentro del corazón humano, porque las personas siempre terminan adorando algo: poder, dinero, orgullo, aprobación, placer, miedo, y cuando cualquier cosa ocupa el lugar de Dios, el alma lentamente comienza a vaciarse. Eso ocurría en Judá y eso sigue ocurriendo hoy. Hoy quizá no levantamos altares de piedra sobre las colinas, pero seguimos construyendo otros ídolos: la obsesión por la apariencia, la aprobación de los demás, la ambición desmedida, el orgullo silencioso, la necesidad constante de llenar vacíos con distracciones. Y muchas veces ni siquiera notamos cuánto gobierna nuestro corazón. La historia de Josías nos recuerda algo incómodo, pero necesario. Toda idolatría promete libertad, pero termina produciendo esclavitud interior. Las cenizas todavía flotaban en el aire, Judá comenzaba lentamente a despertar, pero la pregunta seguía abierta: ¿sería suficiente? ¿Podría realmente una generación regresar a Dios después de tantos años de oscuridad? Y quizá la pregunta también es para nosotros: ¿qué necesita ser derribado en nuestra vida para que la verdad vuelva a ocupar su lugar? ¿Qué hábitos, qué heridas, qué idolatrías silenciosas siguen gobernando nuestro corazón? Si este episodio habló contigo, suscríbete, activa la campanita y comparte este documental con quienes también necesitan reencontrarse con Dios en medio de un mundo lleno de falsas promesas. Porque algunas cadenas no se rompen con fuerza, se rompen cuando la verdad finalmente entra en el corazón. Episodio 4.
La Pascua de regreso. Después de años de oscuridad, Jerusalén volvió a cantar. Las calles se llenaron de familias, las puertas del templo permanecieron abiertas, las voces del pueblo comenzaron a elevarse nuevamente hacia Dios, pero aquello no era solamente una celebración religiosa, era el intento desesperado de una nación por volver a recordar quién era realmente, porque hay momentos en la historia donde un pueblo debe decidir continuar alejándose. Josías estaba a punto de liderar el regreso espiritual más importante de su generación. Después de destruir los altares paganos y restaurar el templo, Josías entendió que todavía faltaba algo esencial. No bastaba con derribar lo malo, el pueblo necesitaba volver a conectarse con Dios, necesitaba recordar el pacto, recordar la misericordia, recordar quién los había sostenido durante generaciones. Y entonces el rey ordenó preparar una celebración que Judá prácticamente había olvidado, la Pascua, una memoria viva de liberación, obediencia y esperanza. La Pascua recordaba el momento en que Dios había liderado a Israel de Egipto siglos atrás. Era más que una ceremonia, era identidad, memoria, gratitud. Pero durante muchos reinados corruptos, aquella celebración había sido descuidada. Las generaciones crecieron olvidando las historias que antes daban sentido al pueblo, y cuando una sociedad priva de su memoria espiritual, termina perdiendo también su dirección, preparando el regreso. El templo volvió a llenarse de movimiento, los sacerdotes limpiaban los patios, las lámparas eran encendidas nuevamente, los cantones practicaban antiguos himnos y por primera vez en mucho tiempo Jerusalén comenzaba a sentirse viva espiritualmente. El sonido de la restauración estaba reemplazando lentamente décadas de silencio, porque cuando una persona vuelve sinceramente a Dios, algo dentro de ella también comienza a despertar. Desde diferentes regiones comenzaron a llegar familias enteras, padres llevando a niños de la mano, ancianos caminando lentamente bajo el sol, jóvenes escuchando historias antiguas por primera vez. Muchos no entendían completamente el significado de todo aquello, pero sentían que algo importante estaba ocurriendo, como si el pueblo estuviera intentando reconstruir algo que había perdido hacía demasiado tiempo. Algunos ancianos lloraban en silencio, recordaban cómo Jerusalén había caído en decadencia, recordaban los años de idolatría, la corrupción, la violencia, y ahora observaban nuevamente al pueblo reunirse alrededor del pacto. Tal vez no sabían cuánto duraría aquella restauración, pero por un momento la esperanza había regresado. La noche de la Pascua. La multitud permanecía en silencio mientras las palabras del pacto eran leídas nuevamente. Cada frase parecía atravesar el corazón de la nación. No era solamente historia antigua, era confrontación, era memoria. Era una invitación a regresar, y mientras las palabras resonaban en Jerusalén, muchos comenzaron a entender cuánto se habían alejado de Dios, porque solo quien reconoce su distancia puede comenzar el camino de regreso. Los levitas comenzaron a cantar melodías antiguas que habían sobrevivido al paso del tiempo, las canciones que hablaban de liberación, fidelidad y misericordia. Las voces llenaron los patios del templo, y durante algunos instantes parecía como si Jerusalén estuviera respirando nuevamente después de años de oscuridad espiritual. Josías no observaba la celebración desde la distancia, caminaba entre el pueblo, escuchaba, miraba los rostros, veía niños sonriendo, familias abrazándose, ancianos orando en silencio, y quizá por primera vez desde que recibió la corona, el joven rey sintió que Judá todavía tenía esperanza. Pero incluso en medio de la alegría existía una fragilidad silenciosa, porque las reformas externas podían transformar ciudades, pero no necesariamente corazones. Muchos celebraban, muchos se emocionaban, pero la verdadera fidelidad solo se revela con el paso del tiempo. Y Josías comenzaba a entender que ninguna generación permanece cerca de Dios solamente por tradición. Cada corazón debe decidir por sí mismo. El rey y su carga. Cuando las multitudes regresaron a sus hogares, el templo quedó en silencio otra vez.
Josías caminó lentamente entre los patios vacíos, escuchando apenas el eco distante de las canciones. Había logrado algo extraordinario, la Pascua más grande celebrada en generaciones, un despertar espiritual nacional, y aún así, dentro de él permanecía una inquietud difícil de explicar, porque conocía el corazón humano y sabía cuán rápido las personas olvidan. El mundo alrededor de Judá seguía cambiando, imperios crecían, guerras se acercaban, la tensión política aumentaba lentamente y Josías entendía algo doloroso. La restauración espiritual no elimina automáticamente las consecuencias acumuladas de generaciones anteriores. El pueblo estaba regresando a Dios, pero las heridas del pasado todavía existían. Josías había restaurado el templo, había destruido ídolos, había reunido al pueblo, pero comprendió finalmente algo mucho más profundo. Una nación no se sostiene solamente por ejércitos, riqueza o poder político, se sostiene por el estado espiritual de sus corazones, porque cuando la verdad desaparece, todo lo demás comienza lentamente a derrumbarse, y esa verdad sigue siendo igual de real hoy. Muchos viven hoy desconectados espiritualmente, igual que Judá antes de Josías, corriendo, trabajando, sobreviviendo, pero olvidando alimentar aquello que sostiene el alma. Y a veces Dios permite momentos de pausa precisamente para que recordemos quiénes somos, qué estamos persiguiendo, qué vacíos intentamos llenar, porque el corazón humano jamás fue diseñado para vivir lejos de su Creador, y tarde o temprano el alma termina sintiendo esa distancia. Aquella noche Jerusalén volvió a recordó la liberación, recordó el pacto, recordó a Dios, pero la historia de Josías aún no había terminado, porque incluso los hombres más fieles deben enfrentar decisiones que marcarán su destino. Y quizá hoy tú también necesitas recordar algo importante. ¿Qué parte de tu vida se ha enfriado espiritualmente? ¿Qué verdad has dejado de escuchar? ¿Qué área de tu corazón necesitas volver a encenderse? Si este episodio habló a tu vida, suscríbete, activa la campanita y comparte este documental con quienes también necesitan volver a encontrar esperanza en medio del cansancio del mundo moderno. Porque a veces la restauración comienza simplemente recordando aquello que nunca debimos olvidar. Episodio 5. El último camino del rey. El rey estaba muriendo. El mismo hombre que había restaurado el templo, que había destruido los ídolos, que había hecho volver a una nación entera hacia Dios, ahora respiraba con dificultad mientras el carro avanzaba lentamente lejos del campo de batalla. Jerusalén aún no lo sabía, pero estaba a punto de perder al rey más fiel que había tenido en generaciones, y todo comenzó con una decisión. Una sola decisión capaz de cambiar el destino de toda una nación. Después de años de reformas espirituales y restauración, parecía que Judá finalmente había encontrado esperanza, pero la historia de Josías no terminaría con celebración, terminaría con advertencia, porque incluso los hombres más sinceros pueden cometer errores, y porque ninguna vida, por más fiel que parezca, está exenta de decisiones difíciles. Lo que estás a punto de ver no es solo el final de un rey, es el retrato de cómo una generación puede acercarse a Dios y aún así enfrentar las consecuencias acumuladas del pasado. El mundo estaba cambiando rápidamente, el imperio asirio comenzaba a debilitarse, Babilonia crecía con fuerza y Egipto intentaba mantener influencia sobre la región. Las guerras entre imperios avanzaban peligrosamente cerca de Judá. Josías había trabajado durante años para restaurar espiritualmente a su pueblo, pero ahora debía enfrentar una amenaza completamente diferente: la inestabilidad política del mundo que rodeaba a Jerusalén. La decisión del rey. Los mensajeros llegaron con noticias urgentes. El faraón Necao de Egipto avanzaba hacia el norte con un enorme ejército. Su objetivo no era atacar Jerusalén directamente, se dirigía hacia una guerra mayor entre imperios. Pero Josías observó aquellos movimientos con preocupación. Judá estaba atrapada entre potencias gigantescas y cualquier decisión equivocada podía traer consecuencias devastadoras. Necao envió un mensaje claro. No venía contra Judá. Pidió a Josías que no interfiriera, pero el rey tomó una decisión inesperada.
decidió salir al encuentro del ejército egipcio, quizás por convicción política, quizás por temor al futuro, quizá creyendo estar protegiendo a su nación. La Biblia no explica completamente sus motivos y tal vez allí existe una lección profunda. No todas las decisiones equivocadas nacen de malas intenciones. A veces nacen de creer que podemos controlar aquello que está más allá de nosotros. Josías avanzó hacia Megiddo. El viento levantaba polvo sobre la llanura. Los soldados caminaban en silencio. Y aunque el rey había enfrentado grandes desafíos antes, esta vez algo era diferente. No había canciones, no había celebración, solo una sensación extraña de inquietud, como si el destino estuviera acercándose lentamente. El enfrentamiento comenzó rápidamente, los carros egipcios avanzaron con fuerza, el ruido del metal llenó la llanura. Los soldados gritaban, el caos envolvía el campo y en medio de aquella confusión, Josías fue alcanzado. El rey cayó herido, el hombre que había guiado espiritualmente a Judá durante décadas, ahora luchaba por respirar. Las escrituras registran unas palabras breves, pero profundamente humanas. Retírenme de aquí, porque estoy gravemente herido. No habló como un héroe invencible, no pronunció discursos grandiosos. Era simplemente un hombre herido, un rey mortal enfrentando el final de su camino. Y quizá allí está una de las verdades más profundas de esta historia. Incluso los líderes más grandes siguen siendo humanos, frágiles, limitados, dependientes de Dios hasta el último momento. Mientras el carro avanzaba lentamente hacia Jerusalén, Josías guardó silencio. Tal vez recordó el templo restaurado, las canciones de Pascua, los altares destruidos, el día en que escuchó por primera vez el libro de la ley. Tal vez comprendió que había hecho todo lo posible por devolver a Judá hacia Dios, pero también entendía algo doloroso. Un hombre puede obedecer fielmente y aún así no controlar el desenlace de toda la historia. El duelo de una nación. Cuando la noticia llegó a Jerusalén, la ciudad entera se quebró. El pueblo lloró, los sacerdotes guardaron silencio, los ancianos inclinaron el rostro, porque sabían lo que acababan de perder, no solo un rey, sino una de las últimas luces espirituales de su generación. El profeta Jeremías levantó un lamento por Josías, las canciones de duelo comenzaron a extenderse entre el pueblo y durante mucho tiempo Jerusalén recordaría aquel día. El día en que murió el rey que intentó despertar espiritualmente a toda una nación, pero el problema más profundo seguía allí. Muchos corazones todavía no habían cambiado realmente y después de Josías, Judá comenzaría lentamente a regresar hacia la oscuridad. La vida de Josías dejó una verdad imposible de ignorar. Ningún líder humano puede salvar completamente a un pueblo, puede inspirar, guiar, confrontar, restaurar temporalmente, pero cada generación debe decidir personalmente si caminará cerca de Dios o lejos de Él. Ese fue el mayor dolor de Josías, comprender que las reformas externas jamás sustituyen una transformación verdadera del corazón. Hoy seguimos viviendo la misma lucha, buscamos soluciones externas para problemas internos, intentamos llenar vacíos espirituales con éxito, distracciones o apariencia, pero el corazón humano sigue necesitando verdad, sigue necesitando propósito, sigue necesitando a Dios. La historia de Josías nos recuerda que no basta con admirar la fe de otros, cada persona debe decidir qué hará con su propia vida espiritual. Porque nadie puede creer por nosotros, nadie puede obedecer por nosotros, nadie puede regresar a Dios en nuestro lugar. Josías comenzó siendo un niño rodeado de oscuridad y aún así decidió escuchar la voz de Dios. Restauró el templo, confrontó la idolatría, despertó espiritualmente a una nación dormida. Su vida no es perfecta, su final fue doloroso. Pero dejó una marca imposible de borrar, porque incluso en generaciones oscuras, Dios sigue levantando personas dispuestas a permanecer fieles. Y ahora la pregunta queda delante de nosotros. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué voz estamos escuchando realmente? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan volver a Dios antes de que sea demasiado tarde? Si esta serie habló a tu corazón, suscríbete, activa la campanita y comparte este documental con quienes también necesitan reencontrarse con la verdad en medio del ruido de este mundo.
Y recuerda esto, no importa cuán oscura sea una generación, una sola vida obediente todavía puede encender luz entre las ruinas.